Hola, soy Roberto Tobar Gaitán y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a Cuentos de la Noche o Noche de Cuentos. Hace ya varios meses hubo la revelación por parte del gobierno de los Estados Unidos de una serie de imágenes de ovnis. El tema que había sido considerado un tabú a lo largo de las décadas comenzó a hacerse real. Comenzaron a hablar seriamente de los ovnis. Hace unos días hubo una conclusión, un informe que fue presentado al Congreso de los Estados Unidos. Escuchemos. ¿Alarma en el cielo? Los videos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos muestran objetos en vuelo, objetos que parecen desafiar la física. Pero, ¿quiénes o qué está allí? ¿Serán armas secretas? ¿O serán extraterrestres? En abril del año 2020, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó videos de ovnis que fueron captados por el ejército de ese país, y entonces se pidieron explicaciones. Ahora, en un informe del Pentágono, publicado este viernes, se asegura que de 144 avistamientos de ovnis recopilados desde el año 2004, todos, menos uno, siguen sin explicación. En 143 de los casos, aseguran no tener información suficiente y afirman que tampoco hay indicios claros de que sean extraterrestres. Esto tampoco lo descartan. Así las cosas, no eliminan el posible origen extraterrestre. En el informe sugieren que algunos de los objetos vistos podrían ser atribuidos al desarrollo y a programas clasificados de las agencias norteamericanas. No descartan tampoco que estos objetos sean de origen chino o ruso. Finalmente, en el informe se plantea un problema claro de seguridad aérea, un problema que dicen puede representar un desafío para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por eso pidieron al Senado fondos adicionales, fondos que les permitan estudiar aún más el tema de los objetos extraños en los cielos norteamericanos. Conclusiones. Al final, mi idea, que es que son armas de nosotros, de los norteamericanos, que pueden ser objetos creados por la tecnología china o rusa, que pueden ser extraterrestres, lo ponen por allá como en duda, pero no lo niegan. Y al final pues terminan pidiendo plática para seguir con las investigaciones. Llevamos más de 50 años en eso, por lo menos lo que yo he visto. Esa es la historia. Hace algunos meses, quizás bastantes, presenté en estos Cuentos de la Noche la historia de la Vikinga, una supuesta extraterrestre que tenía como escamitas en la piel, reptiliana, no se sabe, que con su nave salvó un buque pesquero donde ella había estado camuflada trabajando con los humanos. En ese cuento, ella, al capitán, el corso que le llamaban porque parecía un Napoleoncito, todo chiquito, ya viejito, el capitán, ella lo lleva al capitán a una playa desconocida y allá hablan, pero ¿qué hablaron? En ese cuento no se dijo y todos pegaron el grito en el cielo. Cuente qué fue lo que hablaron. Bueno, llegó el momento. La Vikinga 2. La Vikinga 2. Últimos párrafos del episodio anterior. En su pesquero, el capitán o el corso
Atolondrado por el sueño, se levantó y fue a abrir. Entonces, con sorpresa, vio que era la vikinga. Ya no estaba desarreglada, tenía el cabello bien peinado e irradiaba luz. Mirándola con la boca abierta, vio que en su rostro se marcaban algo parecido a escamas que brillaban. Entonces la vikinga le puso una mano de dedos muy largos en el hombro, sonrió y le entregó una naranja. Y luego, él se vio hablando con ella en una playa desconocida, en un lugar de estrellas y galaxia a donde lo había llevado. Con el tiempo, él, a los 60 años como lo había planeado, se retiró a vivir en un lugar paradisíaco y nunca entendió el porqué de la naranja. Pero en su interior sabía que un día la vikinga vendría por él. Y aquí continúa el cuento. Si no se puede probar, no existe. Finales de los años 80 del siglo pasado. 3 de la madrugada en el archipiélago de San Blas, costa caribe panameña, un litoral lejano, una playa de arenas bordeada por palmeras que daban el límite entre la selva y el mar. Y un poco adentro, en el interior boscoso, una choza de arquitectura aborigen rodeada de un gran patio. Un patio sin adornos ni flores. El viejo y solitario Jean Paul, a quien apodaban el Corso, como siempre lo hacía, después de perezas y estiramientos, se levantó de su hamaca y tambaleando salió de su choza para ir a orinar frente al mar. No había luna, pero en el cielo las estrellas alumbraban y el brazo luminario de la galaxia se marcaba con su luz lechosa. Luego de hacer chichí, mirando a un lado y hacia la orilla del mar, notó que un poco lejos de él, las olas dormilonas en su eterno ir y venir revolcaban, subían y bajaban una esfera brillante. Intrigado, caminó hacia la esfera, se agachó y miró con detenimiento. Era una naranja de aspecto fresco, olorosa y muy sana. Luego, mirando un poco más allá, vio otras y caminando por la orilla fue recogiéndolas una a una. Y como no le cabían en los brazos, comenzó a apilarlas pensando que en el mar alguien había sufrido una pérdida. Cuando tenía reunidas más de 40 naranjas, cogió una, la lavó de las arenas del mar y se sentó a comerla frente a la grandiosa inmensidad. Entonces recordó a Alba. Recordó, en lo que a él le pareció fue un sueño, la rara conversación que alguna vez tuvo con ella en una playa iluminada por la luz de la galaxia. Y en ese momento recordó también cómo ella al despedirse le entregó una naranja. Entonces, con la pila de naranjas a su lado, miró hacia el cielo y allí escudriñó en busca de una estrella viajera, una estrellita en la que quizás estuviera su amiga la vikinga, la que había salvado su barco pesquero en medio de una feroz tormenta en el Océano Pacífico. Miró y no vio nada normal. Y cuando terminó de pelar la naranja, la comió casco a casco, la comió recordando, rememorando su sueño extraño, lo que vivió y escuchó cuando la vikinga lo llevó a una playa desconocida. Entonces, él evocó su caminar lento y reposado, marcando con sus pies la arena, en una playa donde él, como marinero curtido por los años de navegación, observó extrañado que las estrellas en el cielo no estaban en los lugares que él conocía.
En ese momento, con estrellas diferentes en una playa muy hermosa, la vikinga lo acompañaba. De su sueño, él la recordó vestida con un mameluco azul, un traje que ceñía su cuerpo. En ese momento estaba descalza y la vikinga, como niña, disfrutaba de las olas que al llegar le mojaban los pies. En ese sueño, el corzo se sintió más alto y rejuvenecido, con una vitalidad semejante a la que tenía a sus 15 años. Se sintió muy joven. Al caminar, el corzo Jean-Paul, mirando aquel entorno extraordinario, le preguntó a la vikinga: «Alba, ¿dónde estamos?» La vikinga contestó: «Estamos muy lejos, en el comienzo y el final de los tiempos, en el pasado futuro. Estamos a unos 300.000 años de tu tiempo, cuando para la humanidad todo comenzó nuevamente, cuando todo se reinició, luego que el tiempo de tu civilización fue borrado y desapareció». Luego, viendo la cara desconcertada del corzo, la vikinga agregó: «Estamos en la Tierra, pero no en tu época ni en tu civilización». El corzo pensó y luego preguntó: «¿Mi mundo va a desaparecer?» La vikinga contestó: «Muchas cosas van a pasar en esa línea de tiempo de tu planeta privilegiado y hermoso, del planeta del futuro donde vives. Tu civilización no alcanzó a dar el salto, se quedó estancada. En la Tierra y en general en los universos visibles e invisibles, todo cambia de un momento a otro, y los humanos de tu tiempo se negaron a avanzar, se negaron a prepararse para el cambio. Y entonces cada generación repitió lo mismo que la anterior. Algunas cosas cambiaron, las máquinas, las artes, las viviendas, pero en esencia ustedes siguieron siendo tribales, primitivos». El corzo la miraba. «Hace más de 1000 años en tu línea de tiempo, en tu época, tu civilización debió comenzar a viajar en el espacio, pero no lo hicieron. Se sometieron a la codicia y tiranía de los jefes de la tribu y los chamanes. Demonizaron la ciencia y renunciaron al espacio. Quedaron encarcelados en su planeta, encadenados al corto plazo, al ya y al ahora. Ignoraron el universo. Se quedaron atrapados en la Tierra, desconociendo el espacio, y al tiempo que lo hicieron, desgastaron y agotaron la riqueza natural de ese planeta paraíso que tenían. Y allí, la sociedad y la cultura se extraviaron en la autocontemplación errada. Se extraviaron pensando que eran los únicos y más grandes, y con ese pensamiento marcaron el colapso de su civilización. Desconocieron su ciudadanía planetaria, galáctica y universal. Entonces el corzo preguntó: «Alba, ¿nos vamos a acabar? ¿Vamos a perecer?» La vikinga contestó: «No. El colapso de una civilización y de una línea de tiempo no es un proceso completamente mortal. A ustedes, desde pequeños, les enseñaron que solo el 10% de su cerebro es útil, que lo demás estaba prohibido. Pero entre su gente hubo humanos que rompieron las reglas establecidas y fueron más allá. No por acción de sus dioses o porque nosotros hubiéramos intervenido en su entendimiento. No, ellos sabían que dentro de sí tenían capacidades superiores y que debían explorarlas, descubrirlas y ampliarlas. No se trata del espíritu o del alma,
Se trata del pensamiento, de la mente humana conectando la mente universal. La vikinga, al decir mente universal, señaló el espacio y las estrellas. Luego agregó: las civilizaciones en sus líneas de tiempo normalmente se transforman, pero la mayoría desaparecen. Aún así, siempre quedan los que fueron más allá. Unos porque presintieron, calcularon, descubrieron, vibraron y sobrevivieron. Otros porque su onda les permitió conectar con nosotros y recibieron instrucción. Otros, la mayoría, fueron sacados por su humanidad y su intelecto. Fueron sacados y regresados al pasado para comenzar de nuevo en una nueva línea de tiempo. A ustedes, los tiranos les enseñaron que la riqueza se medía en posesiones, en fortuna y poder. Les enseñaron que a los pensadores, intelectuales, filósofos, maestros y estudiosos no se les debía creer. A ellos, a muchos de ellos los mataron, a otros los relegaron y los que podían ver más allá de la tierra los ensombrecieron y desprestigiaron. El corso Jean Paul la miró. Por su experiencia de vida a lo largo de los años de viajar por el mundo, entendía perfectamente lo que la vikinga le decía. Entonces preguntó: ¿no tenemos salvación? La vikinga contestó: las humanidades no son desechables, pero las civilizaciones y las líneas de tiempo sí. Este planeta cambia constantemente. No es una bola quieta y muerta, y como tal se agita provocando lo que ustedes llaman desastres. Unos suaves y pausados y otros apocalípticos, como les dicen. Desastres tan grandes que en cuestión de días o unos pocos años pueden destruir, cambiar y remover todo, borrar lo que había para renacer de nuevo con lo que sobrevivió. Y eso en la tierra del pasado, del presente y el futuro ha ocurrido muchas veces. El corso, pensando, recordó su visita a la sección de animales prehistóricos en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Recordó lo que había visto allí. La vikinga continuó: la caída se da por muchas causas, a veces con desastres, a veces con cosas pequeñas, o lo que es peor y más común, por la autodestrucción que causan las guerras. Pero no es solo eso. En el espacio y en las estrellas, así como en la Tierra, todo cambia, y al hacerlo también puede traer destrucción a los planetas. Su Sol es una de ellas. El Sol puede ser tan mortal en sus cambios que de un día para otro puede chamuscar un planeta. Ya ocurrió y volverá a ocurrir nuevamente. Los asteroides, los cometas y las explosiones de estrellas lejanas a las que ustedes llamaron supernovas también pueden ser mortales. Ya ocurrió y volverá a ocurrir nuevamente. Y así, la humanidad de tu tiempo, la que debía haberse capacitado para vivir en paz y avanzar, para migrar a otros mundos y establecer contacto con otras civilizaciones, se quedó rezagada. A pesar de las señales, no se preparó para los cambios naturales que ocurren en los planetas y en los universos. En la Tierra, en tu línea de tiempo, algunas mentes fueron iluminadas. Otras recibieron ayuda nuestra y otros de nosotros se mezclaron con sus pueblos para acelerar sutilmente el avance hacia las estrellas. Pero muchos descubrimientos que se hicieron fueron ocultados por los jefes y chamanes. Fueron ocultados pensando que podrían perder su poder y señorío. Y eso sin contar a los tiranos llegados de otro lugar de la galaxia. Tiranos a los que los jefes y chamanes de tu planeta aceptaron como dioses
y les dieron el poder de gobernar. En tu época, el planeta donde aún vives estaba acercándose a los cambios catastróficos, y a pesar de las señales, no estuvieron preparados. El corzo detuvo su camino y mirando a la vikinga preguntó: Alba, ¿quiénes son los jefes? ¿Quiénes son los chamanes y los tiranos que nombras? Alba lo miró, no contestó. Guardó silencio y luego, levantando la mirada hacia el horizonte, donde el mar toca o besa las estrellas, levantó una mano e hizo un ademán de saludo. Entonces, el corzo Jean Paul observó 3 luces redondas en fila, luces muy grandes que pasaron frente a ellos. Cuando la vikinga saludó, una de las bolas de luz, dando un giro largo en el cielo, se acercó y descendió en la playa, a la orilla del mar, y de ella, como atravesándola, salieron 5 mujeres vestidas también de mameluco azul. 5 muchachas que saludaron con alegría a la vikinga. Las 5 mujeres, muy jóvenes y bellas, no tenían las marcas de escamas semitransparentes que la vikinga, en aquel sueño que Jean Paul había tenido, exhibía en su rostro. Luego del saludo, una de las mujercitas le preguntó a Alba mirando a Jean Paul: ¿Y este jovencito quién es? La vikinga contestó: Él es y será el maestro viajero de Millón. Las jóvenes admiradas lo rodearon y una de ellas dijo: ¡Tan bonito el muchachito! El corzo en su mente sabía que era bajito y que tenía más de 60 años y no entendió por qué le dijeron joven y bonito, porque le dijeron muchachito. Entonces el corzo viajero, sentado sobre la arena en aquella playa olvidada del archipiélago de San Blas, en Panamá, sonrió por los piropos y así interrumpió sus recuerdos. Luego, tomando otra naranja, la peló pensando: ¿Millón? ¿Quién será Millón? En aquel momento miró al mar y vio las luces de navegación de un barco mercante que iba hacia el canal de Panamá. Y entonces sintió nostalgia. Al fin y al cabo, había pasado toda su vida navegando, viajando por los 7 mares y por todos los continentes. Jean Paul, el corzo, suspiró. Esa historia, este cuento de la vikinga y el corzo, continuarán. Si no se puede probar, no existe. Un retraso de más de 1000 años en la conquista del espacio. O sea, fue, según dice en el cuento, un atraso tecnológico terrible. ¿Qué lo propició? La siguiente historia puede darnos ideas. Giordano Bruno. Hace 421 años, oígase bien, 421 años, un 17 de febrero del año 1600, tuvo lugar en Roma un acontecimiento dantesco. Cientos de personas se reunieron para ver morir en la hoguera a Giordano Bruno, un personaje que fue quemado en vida por orden de la Santa Inquisición. Giordano Bruno nació en Nápoles en el año de 1548. Bruno acabó quemado en la hoguera por hereje y por blasfemo. Su pecado, su gran pecado, negar que la Tierra era el centro del universo y decir que el Sol era una estrella más. Pero no fue solo esto. Lo quemaron por pensar que existían muchos mundos y que las estrellas que se ven en el cielo poseían planetas a su alrededor, planetas con vida, planetas habitados quizás por seres inteligentes.
Al decir de los expertos, la muerte de Giordano Bruno le trajo a la humanidad un retraso de siglos, un retraso en la revolución y el avance científico, una ignorancia que aún hoy, dicen, perdura. A Giordano Bruno lo quemaron vivo por creer que no somos el centro del universo y que ni la Tierra ni el ser humano somos los únicos. Descansa en paz, Giordano Bruno. Sí, señores, lo quemaron. Él era un fraile dominico, pero no concordaba con las ideas de su religión y entonces lo quemaron. Y la historia de Giordano Bruno no es la única. Hay muchas que figuran en los textos y otras no. Son mitos, cuentos, de personas que en un momento dado manifiestan opiniones que pueden significar un avance para la tecnología, para el desarrollo humano, y entonces, clac, los matan, los esconden, los desaparecen. Eso se ha visto muchas veces, perdón. Bueno, y continuamos, este programa está largo. Continuamos con Marianela. La novelita continúa. Marianela 3. Final del episodio anterior. El abogado Carlos Caro Domínguez, el Barrigón, puso una hoja con una cifra escrita sobre el escritorio de presidencia, diciendo: este es el precio de venta aproximado, y en esta cantidad podemos comenzar a vender las tierras en Puerto Gaitán. Todos miraron la cifra y luego don Israel, Emilio y Marianela gritaron. Entonces Marianela levantó los brazos y luego, tomando la silla de ruedas, otra vez comenzó a correr como loca, dando vueltas con Emilio paralítico por toda la oficina. Emilio, sentado y agarrado de la silla por las vueltas, aullaba de felicidad. Eran las 12:10 de la mañana del primer día de trabajo de Marianela después de vacaciones en Cancún. Sigamos. Luego de las vueltas y aullidos, Marianela, con Emilio sentado en la silla de ruedas, jadeando, se detuvo justo al lado de don Israel, quien estaba aún sentado en la silla de presidencia. Entonces don Israel se levantó de su puesto y, tomando nuevamente del brazo a Marianela, la invitó a sentarse. Marianela miró la silla y luego se volvió hacia don Israel. Emilio paralítico miraba desde su silla de ruedas. El abogado Carlos Caro Domínguez, alias el Barrigón, viendo la escena, no entendía. Entonces Marianela dijo: don Israel, voy a aceptar porque tengo una espina clavada en mi cabeza, pero tengo 3 condiciones. Primero, solo lo haré hasta que Emilio esté completamente restablecido de sus parálisis. Segundo, que usted no se vaya, que se quede con nosotros aquí en su escritorio. Yo me hago en cualquier lugar. Tercero, debo tener autoridad para hacer algunos cambios. Don Israel pensó por un momento y luego dijo: Marianela, yo quiero saber cuál es su espina. Marianela interrumpió y preguntó: ¿Rodríguez? Israel contestó: sí, él es el encargado de activos y estoy seguro que él fue quien escondió las solicitudes de compra de las tierras de Puerto Gaitán. Desde hace unos meses he sentido que él de alguna manera está torpedeando la empresa. El abogado Barrigón metió la cucharada y dijo: qué curioso, el señor Rodríguez es el encargado de los negocios de exportación y solo él se entiende con la naviera. Emilio, sentado en su silla de ruedas, dijo: ese desgraciado
Con razón se puso furioso con los cambios que yo traje de Cancún. Don Israel continuó. Sí, y por eso ayer, cuando descubrimos que Marianela trabajaba aquí en esta empresa, se puso rabioso y se fue dejándonos a Emilio y a mí discutiendo sobre el futuro de la empresa. Emilio agregó, claro. Por eso esta mañana cuando le dijimos que Marianela debía encargarse de la empresa y le pedimos que la trajera, se puso tan frenético. El abogado Barrigón, con cara de malo, dijo, ese infeliz, hay que sacarlo antes de que oculte las cosas y haga más daño. Marianela, que había escuchado la conversación, muy seria dijo, tranquilos, señores, tranquilos. Déjenmelo a mí. Pero volvamos a lo de la presidencia. Don Israel pensó, de quedarme aquí como lo pides, lo haré, pero no en esta oficina. Yo me voy a otra. Hay un proyecto que hace años quiero hacer y ahora que ustedes están aquí, me voy a ubicar en otro piso. Luego agregó, del futuro, cuando Emilio, mi hijo, se mejore de sus parálisis, esperemos a ver qué pasa. Nadie sabe qué ocurrirá. Y finalmente, de la autoridad de esta empresa, usted como presidente la tendrá toda. Ahora bien, y es que después de ver lo que acabas de hacer, estoy más convencido de que tú eres la indicada. Pero tengo una pregunta. Don Israel hizo una pausa y luego dijo, Marianela, ¿de dónde sacaste ese viejo recorte de prensa que anunciaba lo del petróleo? Marianela contestó, don Israel, yo la verdad, desde hace años y pura afición, guardo recortes de noticias económicas o relacionadas. Y esa de Puerto Gaitán, no sé por qué razón la tenía muy en cuenta. Mi folder está lleno de esas notas, y la de Puerto Gaitán estaba resaltada. Qué coincidencia, ¿no? Don Israel, levantando los brazos, dijo, Dios bendiga esa manía suya. Gracias de verdad, muchas gracias. Luego, miró fijamente a Marianela y sintió que esa mujer despertaba en él raras sensaciones. Eran las 12:40 del mediodía, en el primer día de trabajo de Marianela después de vacaciones en Cancún. Don Israel hizo sentar a Marianela en su escritorio y llamó a su secretaria. Cuando la señora llegó, el viejo dijo, Amparito, así se llamaba la señora, Amparo. Amparito, te presento a Marianela Garzón. Ella será la nueva presidente de la compañía y mi hijo Emilio Fuentemayor será el vicepresidente. Amparito, que tenía un sobre de manila grande entre sus manos, se frunció y se quedó con la boca abierta pensando, «Uy, me van a echar». Don Israel prosiguió, «Usted y yo nos vamos a ir para otro piso, a realizar el proyecto que ya le había comentado». Amparito pensó, sonrió y descansó. El viejo continuó, «Por eso, hágame un favor, redacte el acta de nombramiento de Marianela y Emilio y cite para las 4 de la tarde la junta de gerentes. Ah, y mientras llega la hora, por favor, pídanos algo de almuerzo». Amparo, aún admirada por la noticia, contestó, «Con mucho gusto, don Israel, pero el cheque que mandó a pedir don Emilio ya llegó. Aquí lo tengo en este sobre junto con otros documentos. Ah, y una cosita, ¿qué hago con el señor vicepresidente don Bernardo Rodríguez? Es que después de que usted lo sacó de esta oficina, está sentado en la recepción con cara de loco». Abogado, Emilio e Israel miraron a Marianela. Y entonces ella, haciendo una venia, dijo, «Cordial saludo, señor Amparo. Gusto en conocerla».
Mire, yo aún no estoy posesionada y discúlpeme si se lo pido. El sobre, entrégueselo al señor Varela, disculpe, el señor Carlos Caro. Y al señor Rodríguez, dígale que don Israel lo espera en la reunión de gerencia, que esa reunión va a ser muy buena y muy importante para él. Ah, y perdón, señor Amparo, perdón que se lo pida. No le digan nada de mí ni de mi nombramiento. Al ver a Marianela toda posesionada en su cargo, Emilio y su papá se miraron sonriendo, y ambos se mostraron los dedos pulgares levantados como diciendo: lo logramos. Esa mujercita los traía como locos. Amparito, al escuchar las palabras tan corteses de Marianela, sonriendo asintió con la cabeza y le entregó el sobre al abogado. Entonces Emilio, desde su silla de ruedas, le pidió a Amparo que por favor llamara a un tal Óscar. Amparito asintió y salió de la oficina. El abogado Barrigón, por su parte, revisó el sobre, el cheque, las copias de las facturas. Volvió a mirar a Marianela y sin comentar nada sobre el nombramiento, le sonrió y le hizo una venia con la cabeza. Luego se despidió y feliz se fue. Luego, don Israel fue a sentarse en el gran sofá y Emilio se hizo a su lado. Marianela se sentó junto al viejo y con cariño le agarró una mano. Estaban agotados y guardaron silencio. El viejo, al sentir la caricia de Marianela, recordó que hacía muchos años ninguna mujer lo tomaba de la mano. Se sintió complacido. Entonces rememoró a su esposa fallecida, la que murió en un accidente automovilístico, el mismo accidente que dejó paralítico a Emilio cuando éste aún era pequeño. El viejo suspiró. Marianela, recostada en el sofá, de un momento a otro se levantó. Se había acordado de su mamá y gritando dijo: «¡Mi mamá! ¡Tengo que contarle!». Marianela ya se iba a levantar cuando Emilio le dijo: «Tranquila, tranquila, Marianela. Su mamá ya viene». Marianela no entendió. En eso entró a la oficina un tal Óscar, el Óscar que había mandado a llamar Emilio. Marianela lo miró y, aterrada, de un salto corrió y lo abrazó. El tal Óscar era el famoso enfermero regañado. Después de abrazo y besito en la mejilla, Marianela se apartó sonriendo. Y entonces, sorprendido por el besito, el enfermero regañado, dirigiéndose a Emilio, dijo: «Jefe, como me dijo esta mañana, aquí traje a la señora Fanny. ¿La hago entrar?». Cuando Marianela escuchó Fanny, se puso alerta y miró a Emilio, quien en ese momento le contestaba a Óscar que sí, que la hiciera entrar. Luego miró a Marianela. La señora Fanny entró a la oficina. Marianela alzó los hombros sorprendida diciendo: «¡Mamá! ¡Mamá!». La mamá de Marianela se llamaba Fanny. La señora Fanny no le dio atención a Marianela, pues de primer vistazo vio a Emilio sentado en su silla de ruedas y corrió a abrazarlo diciendo: «Emilio, mi chinito, ¿cómo estás? Mira qué bonito, pero estás pálido. ¿No has almorzado? Mi amor, me tienes desde hace una hora esperando. ¿Te pasó algo?». Emilio tenía cara de bobo consentido, y Óscar, el enfermero regañado, viendo la escena, pensó: «Lo dicho, estas viejas lo adoptaron». Cuando terminó la feria melocera, doña Fanny se volteó y se encontró con Marianela, que sonriendo la miraba. Entonces le dijo: «Mijita, ¿para qué me hicieron venir a su trabajo? ¿Le pasó algo?». Marianela ya iba a contestar cuando doña Fanny se giró para mirar la oficina
y entonces vio a don Israel parado cerca de ellas. Fanny, sin dar atención a Marianela, se quedó mirando al señor. Don Israel, sorprendido, también se quedó mirando a Fanny. Marianela hablaba y su mamá no la atendía. Fanny e Israel se acercaron mirándose intensamente. Entonces, casi al mismo tiempo, el par de viejos se dieron cuenta de quiénes eran. Se identificaron, se reconocieron. Doña Fanny, después de contemplar a don Israel, se giró y rápidamente tomó a Marianela de una mano y jalándola le dijo afanada: «Vámonos, vámonos, nosotras no tenemos que estar aquí». Marianela, extrañada, puso resistencia y doña Fanny, jalando con más fuerza, gritó: «¡Vámonos!». Marianela, sin entender, se opuso aún más diciendo: «Mamá, mamá, ¿pero por qué estás así?». Fanny, muy alterada, se volteó y le dijo: «¡Vámonos! ¡Vámonos!». Marianela preguntó nuevamente: «¿Pero por qué, mamá?». Entonces Fanny se giró y gritando dijo: «Porque ese señor es tu papá». Marianela se soltó de doña Fanny y luego, llevándose una mano a la boca, miró a don Israel. Emilio miró a doña Fanny. El enfermero regañado miraba aquí y miraba allá. Y doña Fanny, dándose cuenta que por la emoción acababa de meter la pata, pensó: «Dios mío, ¿por qué hablé? ¿Por qué hablé?». Don Emilio, aterrado, se llevó las manos a la cara mirando a Marianela. Marianela volvió a mirar a su mamá y preguntó: «Mamá, ¿qué estás diciendo? Repítelo, repítelo». Doña Fanny, derrotada, con lágrimas en los ojos, respondió como tartamudeando: «Hijita, que ese señor es tu papá». Emilio, en su silla de ruedas, se acercó a doña Fanny preguntando: «Señora, ¿qué acaba de decir? ¿Que mi papá es el papá de Marianela?». Fanny, compungida, mirándolo, le dijo: «Sí, mijito, él es el papá de Marianela». Doña Fanny aún no sabía que Emilio era el hijo de don Israel. Emilio repitió la pregunta: «¿Está diciendo que mi papá es el papá de Marianela?». Doña Fanny se alteró al escuchar que Emilio llamaba papá a don Israel y mirándolo le preguntó: «Mijito, ¿usted es hijo de ese señor?». Emilio contestó que sí. Fanny quedó petrificada. Marianela, que no había dejado de mirar a don Emilio, se acercó a él y preguntó: «Señor, ¿usted es mi papá?». Israel de la Fuente Mayor, mirando fijamente a los ojos de Marianela, respondió: «Marianela, yo no sabía que eres tú. Hace 35 años tu mamá me contó del embarazo y luego desapareció. Se fue de la ciudad y hasta ahora volvió. Y si ella lo dice, debe ser verdad». Marianela contestó ofuscada: «¿Cómo así que si ella lo dice debe ser verdad? Mi mamá nunca tuvo un hombre, y al que se le arrimaba lo sacaba a patadas». «Sí, señor, si ella lo dice es porque es cierto». Fanny, al escuchar la duda de Emilio, contestó: «Sí, señor, sí es verdad. Marianela es tu hija, y Marianela mi hijita. Para bien o para mal, él es tu papá». Marianela volvió a mirar al viejo. Lo miró, y luego de un salto lo abrazó. Don Israel, que por alguna extraña razón desde el comienzo había sentido afecto por Marianela, cariñosamente respondió el abrazo. Emilio, paralítico desde su silla de ruedas, miraba la escena. Estaba aterrado. Luego, rodando la silla, se acercó a Marianela y tocándola por la espalda llamó su atención. Marianela volvió a mirar.
Entonces, ella como emocionada se agachó y lo besó en la frente. Luego, como loca, agarró la silla de ruedas con Emilio paralítico y nuevamente emprendió carrera dando vueltas por la gran oficina. Y lo hizo al tiempo que gritaba: tengo papá, y tengo un hermanito. Emilio aullaba con los brazos levantados. Los dos, Marianela y Emilio, habían estado tan solos en su corta vida que la felicidad del encuentro en ese momento los rebasaba. El enfermero regañado, mirando la escena, pensó: la sangre llama. Sí, señores, la sangre llama. Esta novelita continuará. La sangre llama, sí señores, la sangre llama. Es una frase muy antigua. Que la vida puede cambiar en menos de 24 horas, correcto. Eso es más real que nada, yo lo he vivido 3 veces. En menos de 8 horas la vida cambia totalmente. Está uno por ahí tranquilo, sabroso, haciendo lo que está haciendo. Y de pronto le dicen: pare ahí, un momento papá, usted vaya para allá que tiene que hacer una cosa. Y queda uno así como aburrido. ¿Sería por culir pronto? Viviana y yo seguiremos trabajando para llevarles a ustedes lo mejor del misterio, los cuentos de misterio. Muy amables por su atención.